Bienvenidos a Cuentos desde la Butaca. Es un espacio de reseña, de análisis de cuentos, de álbumes ilustrados y ahora también desde hace muy poquito de cuentacuentos, donde también estoy narrando algunos cuentos. Y bueno, en un vídeo que me están pidiendo es que cuente, que explique cómo ha sido mi proceso de autopublicación o coedición de mi primer libro, de mi primer cuento, El tiburón explorador y el caballito intrépido. Bueno, pues os cuento. Lo primero fue cuando lo escribí. Cuando escribí yo este cuento fue para ir al colegio de mi hijo cuando estaba en la parte de la guardería con 2 añitos. Algunas madres, algunos padres iban allí a la clase a hacer algún tipo de actividad. Y yo pensé que ir a contar un cuento era una buena idea. Y no pensaba contar un cuento que ya estuviera publicado, sino que yo quería ir a contar un cuento propio. Entonces presenté una primera opción a la seño de la clase, que es uno de los cuentos que está aquí en el canal, el de Con los pies en la cama y la cabeza en la luna. Y ese, aunque gustó mucho, no estaba dentro de la temática que estaban abordando en ese momento en el cole, que era el mar, los peces, el fondo marino. Entonces la señora me dijo, vale, me gusta, pero porfa, busca un cuento que tenga que ver con el tema que estamos ahora abordando, con el proyecto que estamos desarrollando. Digo, vale, ¿y esto para cuándo es? Para dentro de 3 días, pues ahí que nos vamos. Entonces ese día que justo no trabajaba, tenía libre, me puse a escribir un cuento en la encimera de la cocina, así, tal cual, y en 2 horas estaba escrito. Yo no pensaba publicarlo, no pensaba en ilustraciones, era solo 2 folios, 2 páginas para ir a contarla a niños de 2 años en el colegio de mi hijo, sin más. Bueno, llegó el día, a la señora le gustó, lo vio bien y lo conté. Y bueno, tengo que decir que el público de 2 años es un público difícil. Digamos que no tienen mucha capacidad de concentración. Tuve que ir recortando, cambiando, el niño que se movía, aquel que gritaba, aquel que... Bueno, ya os podéis imaginar lo que es una clase de unos 20 niños, creo que había entonces. Aquello era... fue muy divertido, pero me gustó muchísimo. Bueno, y de ahí, ¿cómo salto a publicarlo? Pues bueno, en un tiempo yo cumplía 40 años, que son los que tengo ahora mismo. Y como regalo para mi cumpleaños, mi marido se le ocurrió que podíamos publicar el cuento, que podría ser un buen regalo de 40 años, vamos, porque yo quería hacer algo especial, pero no quería hacer lo típico de una gran fiesta. Yo quería hacer algo que a mí me llenara. Y algo que a mí me hacía mucha ilusión desde siempre era publicar un cuento o un libro. Entonces, pues, vale, nos lanzamos. ¿Y cuál fue el siguiente reto? Buscar editorial. Había 2 opciones, la opción editorial tradicional o la opción editorial de autopublicación o coedición. En editoriales tradicionales, bueno, uno se harta de llamar a la puerta, pero mi experiencia es muy difícil ni siquiera que te respondan para decirte que no. Aunque tengo que decir que después con más manuscritos que he mandado, ya conociendo más pues cómo funcionan también las editoriales, sí que estoy recibiendo respuestas positivas. Pero en aquel momento no hubo ninguna respuesta, ni bien ni mal, no hubo respuesta. Así que cuando ya me cansé de esperar, opté por la opción de la autoedición, ¿vale? La autopublicación. ¿Ahí qué haces? Pues tú le envías el manuscrito a varias editoriales que trabajan de esta manera, te dicen si les interesa o si no. En mi caso, yo recibí de todas, que fueron unas 6, 7, de todas recibí una respuesta positiva. Todas querían publicar mi cuento. No sé si es lo normal. Conmigo funcionó así. Y de entre 6 y 7, yo decidí con cuál quería. Y elegí a Apuleyo Ediciones. Hubo una razón importante que era la parte económica. No os voy a engañar. La inversión no era la más alta, tampoco era la más pequeña, pero era una cosa soportable, porque al final uno paga
por unos servicios, revisión de ortografía, maquetación, ilustración, ¿vale? Imprenta. Entonces hay que mirar la moneda. Después de ahí, una vez que yo decidí con Apuleyo, pues se firma el contrato y vas pagando pues cada mes X dinero hasta que va a llegar a imprenta. Cuando va a llegar a imprenta, cuando lo van a lanzar, haces el último pago, ¿vale? Y perfecto. ¿Qué hacen ellos? Bueno, pues una vez que firmas el contrato, comienza un proceso que en mi caso duró unos 5 o 6 meses. Por contrato iban a ser, creo recordar que 4, pero se alargó, también nos pillaron las navidades, nos pillaron el día del libro, ¿vale? Pillaron como la Semana Santa, pillaron unos días complicados. A mí no me supuso ningún problema, pero es algo a tener en cuenta si alguien quiere que su cuento salga justamente pues el día de San Jordi o el día de la discapacidad o el día del medio ambiente. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es un proceso rápido, no, es más bien lento. A mí se me hizo eterno. Después ellos pues tienen una revisión de ortografía, tipografía, ¿vale? Ellos maquetan y la parte que a mí más me gustó fue la de las ilustraciones. Yo, como he contado antes, cuando decidí escribir el cuento, ahí en la cimera de la cocina, así, aquí te pillo, aquí te mato, no pensé en ilustraciones. Era un cuento para ser contado a una clase de niños de 2 años. ¿Qué pasó? Que cuando había que publicarlo, la editorial a mí me pidió dividir el cuento en páginas y cada página que yo pensara que les describiera cómo iba a ser esa ilustración para pasárselo a la ilustradora. Y a mí ese proceso me costó mucho. No sabía bien cómo cortar, cómo no. La verdad que me agobié un poco y al final creo que he conseguido que se quede bien. Pero cualquier otra persona lo hubiera hecho de otra manera y hubiera hecho las páginas, hubiera hecho los cortes de otra manera. Vale, y ahora diréis, ¿y la ilustradora quién es? Pues en mi caso es María Trigueros Pérez, que yo me he quedado encantada y todas las personas que están comprando el cuento, que lo han visto, les encantan sus dibujos, sus ilustraciones. Pero yo, cuando la elegí, no sabía quién era. Básicamente, la editorial te pasa un catálogo de ilustradores que trabajan con ellos y tú ves nada más que el nombre, María T. Era María Trigueros Pérez. Y te mandan pues dibujos, ilustraciones que ella ha hecho para otros cuentos, de otro estilo, de tu estilo, y tú vas viendo, y cuando ves la ilustración, la escena, la forma, los colores, que resuena contigo, que resuena con tu cuento, pues la eliges y dices, vale, pues esta, María Trigueros Pérez, María T. La elegí. Y después la acción con ella siempre es a través de la editorial. La editorial te manda bocetos de personajes, bocetos de las ilustraciones y tú vas descartando, pidiendo cambios, modificaciones. ¿Vale? Yo tengo que decir que María captó desde el principio la esencia. Yo le describí los personajes, le describí las ilustraciones y a partir de ahí eso pasó, conectamos. Yo apenas tuve que modificarle nada, es que creo que nada. Simplemente ella me daba bocetos, 2, 3 opciones, creo que eran 3 opciones por ilustración y 3 opciones por personaje. Y yo descartaba, me quedo con el 1 aquí, me quedo con el 2, me quedo con el 3, me quedo con el 1, ¿vale? Y así vas haciendo, vas ordenando. Cuando eso está, te manda casi terminado los que tú has elegido. Y de ahí ya pues después termina el proceso, una vez que tú le das el OK, termina el proceso y queda perfecto. De ahí vamos a maquetación. Pues la editorial se encarga de unir el texto que ha pasado su proceso de ortografía y tipografía y demás con las ilustraciones y casan. Y ahí vuelves tú a revisar. Continuamente el autor está revisando, pidiendo modificaciones. Yo me acuerdo que había en una página unas letras que a mi juicio no se veían del todo bien y pedí que le pusieran más sombra, que resaltaran y ellos sin ningún problema van cambiando, modificando y también te aconsejan, mira, no, esto está por aquí, míralo, te enfrentan una opción con otra. En eso eres muy libre de
de elegir. Así que eso fue estupendo. Y después, una vez que eso está terminado y que se le da el ok definitivo, se va a la imprenta. Y a la imprenta tarda como unas 2 semanas. Yo creo que sí, creo que fueron unas 2, 3 semanas, no tiene más. Y de ahí te llega a tu casa. En mi caso fueron 4 cajas de cuentos. Yo creo que fue uno de los días más felices de mi vida después de correr el maratón de Sevilla y del nacimiento de mi hijo, que son como 3 hitos importantes en mi vida. El maratón, el niño y el cuento. Fue maravilloso. Yo no estaba en casa, lo recogió mi marido y me mandó una primera foto. Bueno, yo estaba en el trabajo y yo no sabía si chillar, si saltar, se lo enseñé a la compañera, mira, mira la foto. Bueno, aquello fue increíble, le mandé la foto a todo el mundo y yo, la gente, ya lo tienes, digo, sí, pero yo todavía no lo he visto, hasta que no vaya esta tarde a casa, no lo he visto. Y a partir de ahí, una vez que tienes el cuento en casa, en mi caso 200 ejemplares, toca venderlos. ¿Yo qué hice? Pues mucho boca a boca, muchas redes sociales y una presentación, en mi caso fue en el colegio, porque ahí había nacido el cuento, con Gabriel en el colegio. Entonces decidí que ahí iba a ser la primera presentación y fue increíble. Hay un vídeo de la presentación que ya os lo conté y fue una experiencia maravillosa. Después, porque en esa presentación no vendí 200 ejemplares, eso hubiera sido un bombazo para mí. No. Pues después a todos lados yo voy con mi cuento. A un extraescolar del niño, voy con el cuento. A un cumpleaños, voy con el cuento. A ver a unos amigos, voy con el cuento. Después hay algunos que he regalado. Tengo pendiente a las bibliotecas que yo normalmente visito y que soy asidua. Quiero donar un cuento a la familia, por supuesto. Lo he regalado. Es que eso es, vamos, es que ellos son el soporte que han conseguido también, ¿no? Que llegue el cuento a publicarse. Si os digo, me quedan muy poquitos ejemplares. Estamos ya finiquitando la última caja. Miro para abajo porque la tengo ahí y quedan ya muy, muy poquitos. Si los queréis firmados con la dedicatoria, por favor, poneros en contacto conmigo, deseando de que esa caja ya se termine, porque en cuanto acabe esa caja, comienzo de nuevo el proceso, porque al final el tiburón explorador y el caballito intrépido necesitan una segunda parte. Hay que ver esas aventuras. Pero bueno, no os cuento más. Simplemente, en resumen, es un proceso largo, maravilloso, que en mi caso surgió de una casualidad, no iba a publicarlo, pero llegó el cumpleaños de los 40 y decidí que era un gran regalo y mi marido tuvo esa idea maravillosa y a partir de ahí se ha abierto una puerta que puede que esté cambiando mi vida. En eso estamos. Y hasta aquí, mañana, próximo día, más. ¡Hasta luego!